Hola, ¿cómo están? Buen día para todos. Buena tarde, buenas noches. En el momento en que ustedes se encuentren observando esta capacitación asincrónica. Nuevamente, pues estoy por aquí acompañándolos y en este caso quiero compartirles un poco acerca como de la información que he logrado obtener después de pronto de hacer algún tipo pues como de revisión bibliográfica, después también de hacer algunos cursos, ¿sí? En relación a la temática pues que hoy voy a compartirles y es esa relación existente entre lo que es esa integración sensorial y el proceso de alimentación complementaria, ¿vale? Entonces, para iniciar, bueno, como ustedes saben, mi nombre es Damaris Adriana Parada Márquez, más conocida como Adriana, compañera, colega de ustedes, ¿sí? Y para iniciar esta temática de integración sensorial y alimentación complementaria, el qué, el cuándo y el cómo, quiero que observemos el siguiente video. Allí pues ustedes van a analizar la situación, van a ver de pronto qué sucede allí, si de pronto no están de acuerdo con algo, ¿cierto? Que ustedes están viendo pues allí en el video, también lo pueden obtener. O tener allí registrado. Ay, no, ya, perdón. El video no tiene sonido. ¿Mm? Es simplemente para observar. Bueno, hermosa, ¿no? Entonces ya ustedes están allí sacando sus propias conclusiones. ¿Por qué quise de pronto traer este video? Y es que me encontré con una frase que me pareció muy interesante y considero que al ver este video pues se relacionan muy bien. Y es que el aprender a comer con diversas oportunidades para lo que es esa exploración y esa coordinación de los sentidos estimula el cerebro y el desarrollo de las habilidades en los niños. Y es lo que se ha visto y la experiencia que he tenido desde ya lo que es esa parte clínica como tal con los chiquitos. Y es que muchas veces los papás no los dejan ser, ¿no? Por ese miedo de pronto que algo les pase, por ese miedo de pronto o esa sobreprotección que existe con los niños o también muchas veces porque se encuentran a cargo y al cuidado pues de otras personas, ¿no? De terceros. Entonces, si nosotros permitimos que el niño explore, que el niño juegue, que el niño experimente, esto va a reducir obviamente el riesgo de desarrollar unas conductas selectivas, ¿sí? O de rechazo más adelante, en general, no siempre pues con el proceso pues como de alimentación, sino esas conductas pueden ser a nivel general. ¿Cuáles son las temáticas de pronto que vamos a revisar pues así como brevemente? Vamos a mirar los hitos en la transición, ¿cierto? Del alimento, los hitos de desarrollo, cuáles son esos hitos importantes. Vamos a revisar también lo que es integración sensorial, dificultades en la alimentación, vamos a revisar alguna clasificación y vamos a revisar temáticas como lo que es la aversión sensorial y la alimentación complementaria. Entonces, para iniciar, nosotros tenemos unos estadios muy importantes en nuestro desarrollo, sea desde el proceso de gestación, ¿cierto? Ese desarrollo intrauterino, como el proceso ya extrauterino, cuando el niño empieza su primer pues, contacto o su contacto ya con el mundo
real, por así decirlo. Entonces tenemos y sabemos que dentro del proceso de gestación la succión no nutritiva se inicia hacia esa semana 17. El proceso de succión de eglución inicia aproximadamente hacia la semana 34 y la tríada funcional que conocemos como succión, respiración, deglución se está desarrollando entre la semana 38 y la semana 40. Eso así muy general en todo este proceso pues, de alimentación que nos interesa conocer. Ya para el desarrollo extrauterino, y si ustedes ven allí, pues están señalados, están resaltados algunos aspectos, y es porque esto está directamente relacionado con ese proceso de alimentación complementaria como tal. Entonces, la primera parte, que es la alimentación materna exclusiva, ¿sí? Sabemos que está desde que el bebé nace hasta los 5 o 6 meses de edad. Eso depende mucho de muchas cosas, ¿no? De recomendaciones médicas, de las creencias pues, de la mamá, cuando ya empezamos ese proceso. Y de allí, de esos 5 a 6 meses, pues empieza ese proceso de alimentación complementaria como tal, que inicia pues en ese segundo semestre de vida del chiquito. Salen los primeros dientes, ¿sí? Salen estos primeros dientes, pero no hablo de estos primeritos que empiezan a salir hacia los 6 meses, sino hablo de estos dientes que ya permiten hacer un proceso de uso de lo que son las consistencias transicionales blandas, ¿sí? Que esto ocurre entre el 8º y el 9º mes de vida del bebé. Los dientes los dientes completos, cuando ya tenemos las 20 piezas dentarias, ya podemos empezar a incluir lo que es consistencia sólida, que eso es más o menos hacia el 1,5 años de vida, ¿sí? Eso dependiendo pues del desarrollo, pero a partir del 1,5 años ya empieza pues como este proceso y se viene completando o puede llegar a completarse hasta esos 2 años de vida del chiquito. Y algo importante en ese proceso de la alimentación complementaria, y ustedes lo vieron en el video, es ese inicio de la cuchara, que pues esto va junto con ese proceso de alimentación complementaria, que puede iniciar obviamente desde el 5º, 6º o 7º mes, dependiendo del caso. Hay otras funciones, hay otras habilidades, como es el inicio del mascado, que está relacionado más o menos hacia pues, esa masticación inmadura, lo podemos llamar de esta forma, que es más o menos hacia esos 6 meses, el tomar de un vaso, que es más o menos hacia los 7 meses pues, en adelante, la sorbición, que se inicia hacia ese año de vida, y el proceso de masticación, que inicia aproximadamente con ese también proceso de mascado, que es más o menos hacia esos 7 meses de vida del menor. Tenemos algo muy importante aquí y es el proceso de integración sensorial. Yo sé que muchos de nosotros escuchamos esto como integración sensorial y lo relacionamos mucho a lo que es terapia ocupacional, lo relacionamos mucho con aquellos niños que tienen alteraciones en su neurodesarrollo, ¿sí? Pero resulta que para este proceso de alimentación también se ha evidenciado que los niños tienen alteraciones a nivel sensorial y que por eso hoy en día se presentan tantas dificultades en ese proceso de incorporación de nuevos alimentos. Entonces, este proceso de alimentación es considerado como un proceso sensorial, sí. ¿Por qué? Porque el comer se considera como la función física más compleja del ser humano o que nosotros realizamos, porque en ella se involucran prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo, y aparte de eso, como ustedes lo ven allí en la imagen, utilizamos 8 sentidos.
Actualmente no se habla solo de 5, sino que se hablan de 8, se hablan de 10, se hablan de muchos más sentidos, pero para este proceso de alimentación hablamos de 8 sentidos, ¿sí? No son solamente esos 5. Pero entonces, ¿por qué 8 y no 5? Porque esto que les venía diciendo, el comer, ¿cierto? Es una actividad, perdón, es una actividad muy, muy, muy compleja. Y para nosotros aprender, o para un bebé aprender pues a comer, ellos necesitan aprender a reconocer y aprender a responder acorde pues a esos sentidos, ¿no? Entonces aquí cuando yo hablo de aprender a reconocer, aprender a identificar y a responder, hacen ellos referencia a estos 3 últimos sentidos que ustedes están viendo allí en la imagen, que es el sistema propioceptivo, el sistema vestibular y el sistema de interocepción. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son de pronto estos 8 sentidos? La alimentación, además de pues, hacer un proceso de nutrición y de hidratación, también es este proceso sensorial como se los venía diciendo. Para nosotros es muy fácil, ¿cierto?, hacer este proceso de alimentación porque ya llevamos muchos años de entrenamiento, entonces es algo que nosotros hacemos de forma muy práctica. Pero para los chiquitos que están aprendiendo a hacer este ejercicio, es muy difícil, ¿cierto?, coordinar esos movimientos que ellos están realizando y pues que este proceso también coordine todos estos sentidos sensoriales y esa habilidad motora para poder lograr todo esto que requiere un proceso de alimentación y así poder, como quien dice, manipular esos alimentos. Entonces, estos 5 sentidos que nosotros siempre nos han hecho referencia, estos 5 sentidos nos ayudan a nosotros a saber qué sucede, ¿cierto?, en ese mundo exterior, o sea, nos informan lo que sucede en todo esto que nos rodea y las experiencias que nosotros tenemos a través de esos sentidos, pero viene de lo externo. Mientras que los otros 3 sentidos, como se los mencioné anteriormente y que aparecen allí en el slide, están relacionados o nos enseñan a poder identificar, a poder diferenciar, reconocer todo lo que está sucediendo en mi cuerpo, ¿cierto? O sea, de forma intrínseca, y cómo yo logro interpretar esas sensaciones que a mí me están transmitiendo estos sentidos, ¿no? Estos sistemas que intervienen allí. Y también me ayudan a poder yo ubicarme y a poder saber en dónde está mi cuerpo en ese espacio donde estoy actualmente, ¿vale? Entonces, esos 5 sentidos del gusto, el tacto, el oído, la visión y el olfato, pues yo pienso que nosotros sabemos cuáles son esas funciones, pero entonces estos nuevos sentidos, ¿cierto? Estos sistemas que están con nosotros pueden ser de pronto un poco nuevos. Entonces, de este sistema propioceptivo, hablamos que es el sentido que nos ayuda a nosotros a saber la posición de nuestro cuerpo. Y obviamente existen unos receptores de ese sistema propioceptivo, que son los músculos, los tendones y las articulaciones. Entonces, este sistema propioceptivo ayuda al niño, a moverse, ¿cierto?, dentro de su espacio y a realizar diferentes actividades. Todas las actividades motoras que a nosotros
digamos, podamos pues imaginarnos en el proceso de alimentación, tomar la cuchara, tomar el vaso, ¿sí? Y hacer el movimiento de coordinación también para nosotros poderlo llevar a nuestra boca. El sistema vestibular como tal, como su nombre lo indica, pues está directamente relacionado con el oído, ¿sí? Y es el directamente responsable del sentido del equilibrio, ¿sí? Y de lo que es también el movimiento, para que nosotros realicemos actividades que incluyan movimiento, pero nosotros estemos completamente pues en equilibrio con esos movimientos sin llegar a, como a sufrir algún tipo de caída por estar realizando X o Y actividad física. Entonces, nos ayuda o ayuda al cuerpo a realizar movimientos sin que nosotros nos vayamos pues a caer. Y este último sistema, que es el sistema interoceptivo, ¿sí? Es el que a mí me permite interpretar qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Son esas señales internas, como lo dice allí, de mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando, no sé, pasa cierto tiempo y yo no he comido nada y yo empiezo a sentir, ¿sí? Que tengo hambre, o que a mí me duele algo, ¿sí? O que tengo frío, o que tengo calor, ¿sí? Eso es ese sistema interoceptivo. No sé si ustedes han escuchado hablar del término picky eaters, ¿sí? Si no han escuchado, pues mencionar. Picky eaters, para poder desglosar esa palabra picky, viene de lo que es o significa en inglés una persona quisquillosa, una persona fastidiosa puede ser, ¿sí? Eaters, eat es comer, entonces eaters es de varias personas, ¿cierto? Que comen, picky eaters, o sea que en la traducción significa persona quisquillosa para comer. Esa es la definición de picky eaters. Entonces, ¿cómo, qué sucede y por qué me resulta a mí inquietante de pronto empezar a investigar un poco toda esta temática? Porque empiezan a llegar a consulta, semanalmente llega un niño, ¿sí? Con este rótulo, por así decirlo, con este diagnóstico. Entonces a mí me inquietó y empecé como a revisar información, y de allí pues es que empiezo yo a indagar acerca de toda esta temática. Entonces, como les dije anteriormente, voy a permitirme aquí leer la definición. Dice, tradicionalmente se conoce a estos niños como comedores selectivos o picky eaters, concepto que abarca una amplia gama de conductas, pasando por las neofobias, rechazo a cierto tipo de alimentos por sus características físicas, comer muy lento y restricción de la variedad y cantidad de alimentos que se consumen, ¿sí? Entonces, basándonos en esto, vamos a revisar un cuadro en donde a mí me permite hacer la diferenciación de lo que es ese picky eaters, que es un niño que es quisquilloso para comer, pero que no tiene ninguna alteración, ¿sí? Que no tiene ninguna dificultad en relación a su proceso de desarrollo, en relación a su proceso fisiológico de desarrollo, que todo está funcionando bien, y se relaciona mucho más con lo que es la conducta de estos niños, a diferencia cuando estamos frente a una dificultad alimentaria como tal. Regálenme un momento acá. A esa dificultad alimentaria, que allí, si ustedes, o ahora que empecemos a revisar, ustedes se van a dar cuenta que hay de pronto ciertas diferencias entre estos
entre estos niños. Entonces, el picky eaters, una de las características de ellos es que estos niños son capaces de tolerar cualquier alimento en el plato, no pasa nada, ¿sí? Simplemente ellos presentan un rechazo, pero es más por gustos o porque simplemente no quieren, como les dije, es más conductual. Mientras que cuando un niño tiene una dificultad alimentaria, este niño sí llora, hace escándalos, se desorganiza, puede llegar a vomitar, puede llegar a hacer arcadas, ¿sí? Frente a algún nuevo alimento. Entonces vean la diferencia. Hay unas conductas aquí en esa dificultad alimentaria que a mí pues me alertan, ¿no? Con los picky eaters, cuando se presenta la hora de la comida, pues hay cierta tensión porque ya los padres están predispuestos, porque ya pues ellos no ya saben a qué se van a enfrentar. De pronto el niño va a empezar a decir, ay no quiero comer, entonces hay que hacerle de pronto su comida favorita, bueno. Mientras que cuando existe una dificultad alimentaria, el alimentar al niño se convierte en una guerra campal. Realmente es una batalla para los papás. Hay tensión con los papás, ellos se estresan, se frustran, empiezan a tener una serie pues, de sentimientos encontrados allí. Un picky eaters come por lo menos 1 o 2 alimentos de un grupo o de una categoría alimenticia, ¿sí? Entonces come 1 o 2 frutas, 1 o 2 verduras, 1 o 2 granos, ¿sí? Mientras que con un chiquito que presenta una dificultad alimentaria, rechaza por completo, ¿cierto? Las categorías, o sea, por ejemplo, los alimentos, o también hay un rechazo completo por ciertas texturas. Entonces, por ejemplo, hablando pues de las consistencias como tal de los alimentos, todo lo que tenga grumos, el niño lo va a rechazar, ¿sí? Todas las frutas, las rechaza. Todos los vegetales, completamente todos los vegetales los rechazan, ¿sí? En el picky eaters, pues normalmente él llega a comer lo que come la familia, ¿sí? Aunque a veces de pronto come algo distinto. De ese plato que sirvieron a todos, hay algo que le cambian a él porque no le agrada. Mientras que el niño que presenta una dificultad alimentaria, la comida sí es completamente diferente a la de la familia. ¿No? El picky eaters a veces es reportado por la misma familia como un niño complicado para comer, mientras que cuando existe una dificultad alimentaria, el niño es reportado como es difícil para comer, es difícil el proceso de alimentación, es difícil que él coma o reciba algún alimento. El picky eater está dispuesto a probar, ¿sí? A tocar, a explorar, lo huele, cuando es un alimento nuevo, mientras que cuando existe una dificultad, el niño se niega completamente, ¿sí? A probar alimentos nuevos, no se pueden presentar de una forma diferente a como de pronto él venía acostumbrado a verlo, porque realmente no lo va a probar y tiene que ser siempre preparado de la misma manera. Inclusive hay alimentos que deben comer, o sea, que sea de la misma marca. Si la marca se cambia, ellos no prueban ese alimento, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de las galletas Oreo, que ahora hay una versión económica en estos supermercados que llegaron a nuestro país y llegaron a esta ciudad de Cúcuta hace pues poco tiempo, no es relativamente hace mucho. Entonces se consigue una versión económica que realmente pues saben igual y demás, pero a ellos apenas ven el paquete, ellos saben que esas no son sus galletas Oreo y las rechazan por completo y no, pero si les dan de las otras y ellos ven el paquete y dice Oreo, se la comen, no hay ningún problema. Y los picky eaters, después de insistir en presentarle 1, 2, 3,
de 17 a 19 días un alimento específico, ellos terminan por aceptarlo, terminan por, bueno, debo comerlo. Mientras que cuando existe una dificultad alimentaria, el alimento lo podemos presentar por un mes, que el niño no lo come y siempre lo va a rechazar. Esos alimentos nuevos no los va a consumir, ¿vale? Entonces ahí están como esas diferencias que nosotros podemos tener cuando tenemos algún picky eaters en nuestra familia. Yo creo que ustedes de pronto están allí como identificando sobrinos, de pronto identificando nietos, ¿sí? Primitos, ahijados, en que si es un picky eaters o si realmente hay una dificultad alimentaria allí. Pasemos al tercer punto y son estas dificultades en la alimentación. El doctor Benny Kersner, en el año 2009, junto con sus colaboradores, realizó una clasificación como para nosotros poder identificar a estos niños dentro de un grupo de personas, ¿cierto? De infantes, relacionados como con ese comportamiento o esas conductas que ellos están teniendo al momento de ese proceso de alimentación y se presentan las dificultades. Entonces, se realizaron tres clasificaciones que son las que tenemos allí. Entonces, hablamos del apetito limitado, el niño selectivo y el niño que tiene temor a alimentarse. Entonces, cuando tenemos un niño con apetito limitado, como su mismo nombre lo indica, siempre los papás dicen que los niños comen poco, que los niños no les da pues apetito, ¿cierto? No les apetece comer ciertas cosas, no encuentran o no se ven interesados en la comida, ni siquiera en las golosinas o los dulces que para los niños siempre llaman mucho la atención, ¿sí? Cuando tenemos un niño selectivo, el niño selectivo se caracteriza por rechazar ciertos alimentos. Esto hace parte de un proceso de desarrollo del niño. Lo podemos considerar como un proceso que está dentro del proceso de desarrollo del niño, que el niño empieza a rechazar algunos alimentos y más que todo cuando esos alimentos son nuevos para ellos y ellos nunca los han probado. Es algo normal. Pero esta etapa, como todas, debe superarse, ¿sí? Entonces puede abarcar desde ese proceso normal de desarrollo, pero se puede convertir en un trastorno de alimentación y obviamente dependiendo pues del nivel de severidad. Y está el tercer grupo de niños que son los niños que tienen temor a alimentarse. Este temor a alimentarse siempre está directamente relacionado con alguna experiencia traumática que los niños tuvieron cuando estaban alimentándose en algún momento. Entonces ellos empiezan a rechazar, ¿cierto? Y a ser selectivos con esos alimentos que le ocasionaron esa experiencia desagradable para ellos. Puede ser que se haya sentido ahogado, puede ser que le haya ocasionado muchísimo vómito, ¿sí? Puede ser que de pronto en ese proceso pues de tragar se haya atorado, entonces la tos que presentó fue mucha, que hasta salieron pues sus lagrimitas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y eso también lo hacemos nosotros. Si tenemos una experiencia de atoro, nosotros por un tiempo evitamos comer ese alimento. Lo mismo pasa con ellos. Ellos empiezan a rechazar ese alimento y empiezan inclusive a rechazar todos aquellos alimentos que se parezcan a ese, sea por la forma, sea por el tamaño o sea por el color, ¿ya? Entonces esto es algo que se presenta allí en los niños. Otra temática importante que nosotros debemos también hacer como esa diferenciación, ¿sí? En si es algo del desarrollo, si es una dificultad alimentaria o si ya el niño está presentando esta aversión, ¿sí? Aversión sensorial. Entonces, dentro de esta aversión sensorial se encuentran los que son selectivos leves
o los que son altamente selectivos. Los selectivos leves, ay, qué pena por ese momento. Bueno, como les venía diciendo, entonces estos selectivos leves pueden deberse a causas emocionales o causas ambientales. Y estas causas emocionales o ambientales van a ocasionar un grado, ¿cierto?, de rechazo sensorial a ciertos alimentos, pero es un grado leve, como su nombre lo indica, ¿no? Selectivos leves, es un grado menor de este rechazo sensorial. Mientras que en estos niños que son altamente selectivos, allí sí se va a presentar esa aversión sensorial. Y se va a presentar esa aversión a aquellas características organolépticas de los alimentos, que son las que ustedes ven allí en el cuadrito lila. ¿Cuáles son las características organolépticas de los alimentos? La textura, el olor, el color, el sabor o la temperatura del alimento. Entonces a eso se debe, y allí debemos también hacer esa diferenciación si el niño está presentando una aversión sensorial y cuál es esa clase de aversión que está presentando el menor. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son las neofobias. Aquí también hicieron una clasificación, una caracterización de aquellas conductas que presentaban los niños para nosotros poder definir si realmente se está presentando o es una neofobia, ¿sí? Hablamos, neofobia es aquel temor a todo lo que sea nuevo, ¿no? Si nosotros desglosamos la palabra neofobia. Entonces, dentro de este proceso, Chatour fue quien hizo como esa caracterización de estos comportamientos en los niños, ¿sí? ¿Y cuáles son esos comportamientos? Entonces, el primero de ellos tenemos un rechazo permanente a ciertos alimentos, y este rechazo se da por esas características organolépticas que les acabé de mencionar anteriormente, y aparte de esto, ese rechazo se da ya por más de un mes o más, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de un rechazo permanente. Hablamos que este inicio del rechazo ocurre normalmente durante la transición que se da de los alimentos. Entonces, por ejemplo, cuando pasamos de ese proceso de papillas o ese proceso como de tipo compota, ¿cierto?, a lo que son papillas, que de pronto va a haber un poquito más de grumos. Esto es una nueva textura para el niño, entonces allí va a empezar de pronto el inicio del rechazo. Entonces, si nosotros no identificamos que el niño está iniciando ese proceso de rechazo, pues puede ser que esa conducta se extienda y empiece a presentarse ya una dificultad en la alimentación más adelante. La tercera característica son las reacciones aversivas, que es como todo eso que el niño presenta, ¿sí? Puede ser un gesto, puede ser de pronto que escupa el alimento, puede ser de pronto que presente arcadas anticipatorias, que empiece a girar la cabecita como cuando uno le está queriendo dar algo, ¿cierto? Y él empieza a girar la cabeza, pues que no quiere ese alimento, ¿no? Entonces, aquí también se da en ese proceso de transición de alimentos, transición de consistencias de alimentos. La cuarta característica está relacionada con el rechazo a probar lo que son alimentos nuevos, y simplemente come solo los alimentos preferidos o los alimentos que él ya conoce con anterioridad.
La quinta está relacionada con deficiencias nutricionales. Y bueno, estas deficiencias nutricionales están o son secundarias, ¿sí? Son ocasionadas por todo esto anterior de pronto que ya mencioné, porque el niño empieza pues a rechazar y es tanto el rechazo que presenta que va a necesitar de un alimento complementario, de una nutrición complementaria para poder compensar como ese bajo peso que no crece, ¿sí? Entonces, pues ahí hay algo más. La sexta característica es que estos niños pueden presentar retraso en el desarrollo del lenguaje y también dificultades oromotoras, ¿cierto? Porque como de pronto comen o consumen ciertas consistencias, digamos, no, que solamente toma líquidos, ¿sí? Entonces, pues, si toma solo líquidos, no va a haber una movilidad de esas estructuras fonoarticulatorias y obviamente, pues, pueda que presente ese retraso en esos movimientos oromotores y más adelante, pues, ya presentamos otra serie de dificultades a nivel comunicativo, ¿no? Y algo muy importante, que es la séptima característica, es que esta neofobia no está relacionada con eventos traumáticos o con experiencias desagradables de los niños, que era lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces, pues allí nosotros podemos eliminar o podemos sacar de este grupo estas características en las experiencias traumáticas. ¿Listo? Bueno, resulta que en este proceso de alimentación también se ha observado ciertas características de los niños, ¿sí? Y aquí la terapeuta ocupacional Jean Ayres, en el año de 1972, realizó como una clasificación de esas conductas que los niños empiezan o presentan en relación a todo su proceso motor, ¿cierto? Pero que influyen directamente en el proceso de alimentación. Entonces, son tres grupos. Están los niños hiperresponsivos, los hiporresponsivos y los buscadores de estímulos. Entonces, ¿cuáles son las características de estos niños hiperresponsivos? Siempre ellos van a tener como una respuesta más rápida y siempre van a estar allí alerta ante los estímulos que se produzcan o que sí que ellos perciban en su entorno. Entonces son niños de pronto que son muy irritables, son niños que se encuentran hiperalertas, son niños que tienen dificultades para alimentarse, presentan alteraciones del sueño, no toleran etiquetas en la ropa, obviamente tampoco pues toleran esas prendas ajustadas. Son niños irritables, ¿sí? Como lo dije pues ya, perdón, anteriormente. Son niños que no les gusta o sentirse sucios, no toleran de pronto caminar en la arena o caminar sobre el pasto. Y en ese proceso de alimentación, y desde la parte auditiva también presentan dificultades porque son niños que no toleran el ruido de una aspiradora, de una licuadora, del secador de cabello, no les gusta tampoco que de pronto los peinen, ¿sí? No toleran ese tipo de sensaciones ni de sonidos. Y desde el proceso de alimentación, un niño hiperresponsivo, entonces tienen rechazo a los alimentos directamente relacionado con lo que son esas características organolépticas de las que les he venido hablando. Entonces, se pueden identificar inclusive desde el proceso de lactancia materna, porque son niños que se les dificulta este proceso de lactancia materna por la textura del pezón, no logra tener un acople, ¿cierto?, a ese pezón por la textura. Entonces son niños que
empiezan a rechazar ese proceso de lactancia materna y deben ser alimentados con biberón. Pero ¿qué pasa cuando ellos están más grandecitos? Cuando ellos están ya más grandecitos, entonces son niños que las dificultades también pueden iniciar en esa transición de las consistencias de los alimentos. Puede ser de pronto de eso que es tipo compota a la papilla, de la papilla a lo molido y de lo molido a lo sólido, ¿no? O a lo que ya viene siendo esas consistencias transicionales. Rechazan alimentos ásperos, duros, grumosos, y prefieren los alimentos que son crujientes. Lo que son vegetales, lo que son carnes, son los que ellos más rechazan, ¿sí? Entonces hay que estar pues muy alerta con estas características. Los niños hiporresponsivos, entonces son todo lo contrario. Los niños hiporresponsivos ya no prestan, atención o no responden a esos estímulos sensoriales, ¿sí? Son niños tranquilos, aparentemente apáticos y desmotivados. No prestan atención a las voces suaves cuando se les habla con esa voz tierna, con esa voz delicada. Ellos no prestan atención y siempre se debe estar elevando esa intensidad de la voz para que ellos puedan llegar a prestar como esa atención que nosotros requerimos. Los sonidos que son normales para ellos, los habituales, suelen ignorarlos, no les llaman su atención. Parecen no sentir de pronto dolor, ni cuando está haciendo mucho calor, ni cuando está haciendo mucho frío, parece que pues como que no sintieran ese tipo de temperaturas extremas. Las respuestas se dan respuestas muy tardías, ¿cierto? A los estímulos. Tienen poca conciencia de su cuerpo. Ellos, al contrario de los hiperresponsivos, no notan si están sucios, ¿sí? Les da lo mismo si están sucios o no, no les interesa. Son niños que no participan en juegos, mientras que los otros niños todo el tiempo están participando en juegos y demás, y más si son esos juegos en donde ellos tienen que estar cuando tienen ese contacto físico, ¿no? con esa persona. Entonces son completamente lo contrario a esos niños hiperresponsivos. Y en relación a todo este proceso de la alimentación, son niños que les cuesta diferenciar entre un sabor y otro. Son niños que se ven como desatentos ante ese proceso de la comida. Son niños que necesitan sentir sabores extremos para poderlo percibir, o debe ser muy dulce, o debe ser muy salado, o debe ser una comida muy picante, para que ellos puedan sentir algún sabor. Y les cuesta identificar cuando ya se sienten llenos, entonces esto los puede llevar a comer de más, ¿sí? Y pueden llegar pues a tener obviamente dificultades en su proceso de peso, ¿no? Son niños que pueden ser pues presentar exceso de peso. Son los buscadores de estímulos, entonces como su mismo nombre lo indica, son niños que constantemente están buscando estímulos y pareciera que nunca, como cuando uno dice, oye, es que tienen las baterías de ready hoy porque Energizer porque parece el conejito porque no se cansa nunca, ¿no? Le gustan las actividades de riesgo, siempre están tocando, son niños que están sentados y todo el tiempo están tocando todo lo que está sobre la mesa. Cuando estamos en el consultorio de pronto entonces todo lo están tocando, todo lo están moviendo. Son niños que no solamente tocan esos objetos, sino también pues a las personas, las tocan pues constantemente. Les gustan las actividades cuando los movimientos son intensos. Entonces, aquellos que tienen esos movimientos intensos, ellos les agradan. Les gustan y se sienten atraídos por las luces y los sonidos fuertes.
son niños que están saltando todo el tiempo, que chocan con la gente, son impulsivos, inquietos, ¿sí? Niños pues que están catalogados como problemáticos, como arriesgados, ¿no? Y a la hora de comer, entonces les gustan con los alimentos. Sabemos que los niños tienen una etapa en donde ellos exploran el alimento, lo tocan, lo huelen, ¿cierto? Para ya después llevárselo a la boca. Pero estos niños lo hacen todo el tiempo con los alimentos, ¿sí? Y también son niños que comen, comen, comen y comen y parece como si nunca se saciaran, se satisfacieran. No sé, me confundí ahí con esa palabra. Pero son niños que como que nunca se sacian, ¿no? Nunca se sienten ya saciados y dicen, bueno, ya estoy lleno, ya voy a dejar de comer. Y también, lo mismo que los niños hiporresponsivos, les gustan las comidas aliñadas, ¿sí? Bastante fuertes, o las comidas picantes. Ellos se sienten atraídos por ese tipo de comidas, mientras que pues, los hiporresponsivos no es que se sientan atraídos, sino que necesitan que estén mucho más aliñados, mucho más picantes, mucho más fuertes para poder sentir el sabor allí. ¿Mm? Bueno, entonces, para pasar ya como al último tema, hablemos de lo que es esa alimentación complementaria. El qué, el cuándo y el cómo. Entonces, partamos del punto que la alimentación complementaria también es conocida como la diversificación alimentaria. ¿Y qué es esa diversificación alimentaria? La diversificación alimentaria no es más, o alimentación complementaria no es más, que la introducción, ¿cierto? El inicio de la introducción de aquellos alimentos que son completamente distintos a lo que es esa leche materna y que normalmente se da a partir del segundo semestre de vida de los niños. También se considera un proceso en donde se le ofrecen a lactantes alimentos un poco más de mayor consistencia, ¿sí? Y se va graduando esta consistencia, va subiendo como de nivel y que tienen líquido, líquidos, ¿cierto? También, no solamente son estos alimentos que van cambiando de consistencia, sino también son alimentos líquidos con otros sabores o de una fórmula diferente, ¿cierto? Que tienen una diferente, pero eso no quiere decir que porque como se introdujo estos nuevos alimentos va a ser una sustitución de lo que es esa lactancia materna, porque la lactancia materna continúa, ¿sí? En algunos casos. Y se extiende hasta los 2 años. Eso depende mucho porque actualmente se hace bajo el proceso como de libre demanda, ¿no? Del niño. Entonces, hablemos aquí del cuándo hacer este proceso. La lactancia materna es lo mejor, ¿cierto? Y es el mejor alimento durante ese primer semestre de vida del niño, por los beneficios que trae para la salud, porque les ayuda a crear su sistema inmunológico, porque también pues él crea, ¿cierto? Y fortalece ese vínculo con la mamá y el niño, ¿sí? Entonces, es importante, pero ya cuando empieza este segundo semestre de vida del niño, resulta que la European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition da o dio unas indicaciones en el año 2008 y ellos dicen que este proceso de alimentación complementaria es importante que no se inicie antes de la semana 17, pero que tampoco se inicie después de la semana 26. ¿Por qué?
porque ellos dicen que de esta forma, si es antes o si es después, se está incidiendo o se está de pronto generando, se puede llegar a generar la enfermedad celíaca, ¿cierto? Que es esta enfermedad de intolerancia pues al gluten o diferentes alergias que se puedan presentar con los niños. Entonces ellos dicen, por favor, vamos a hacer esta inclusión, ¿cierto? De esta alimentación complementaria en estos tiempos. No lo hagamos ni antes ni lo hagamos después. ¿Mm? Pues porque puede tener como resultados de pronto esta enfermedad celíaca. ¿Listo? Entonces, y también ellos manifestaron algo muy importante y es que los niños deben iniciar este proceso complementario, perdón, esta alimentación complementaria y más la inclusión de alimentos sólidos dentro de su dieta cuando estos niños tengan un tono axial y sostén cefálico, coordinación motora entre lo que son ojos, mano y boca y la desaparición del reflejo de extrusión. Esas son características que a nosotros nos dan pauta para poder llegar a decir, listo, el niño está preparado para recibir lo que son los alimentos sólidos como tal, ¿sí? Y el cómo nosotros podemos llegar de pronto a introducir este proceso de alimentación complementaria. Hay un programa que es el BLW, Baby Led Weaning, y es que el niño lo hace a demanda. Entonces, como está allí, o sea, la idea es que tenga las características del alimento para que el niño pueda tomarlo, si es un alimento liso, que tenga ciertas, ¿cómo se llama esto? Cierta forma, por ejemplo, la zanahoria está allí en onditas, el mango, que es un alimento que se puede deslizar fácilmente, debe tener también unas, se me olvidó la palabra, como unas pestañitas para que lo pueda llegar a tomar. Y el banano se corta, pero no se le quita la concha, sino que se deja la concha para que lo pueda agarrar y se le saca el resto pues el resto de concha se le quita para que él pueda empezar a comer estos alimentos, ¿sí? Entonces, este es uno del cómo se puede llegar a hacer el baby led weaning y cómo se puede llegar a introducir alimentos en los niños, ¿no? Entonces es un sistema que igual lo encontramos también muy fácil en la web, no hay ningún inconveniente, ustedes lo pueden encontrar allí. De todas maneras, igual la información también la encuentran ustedes en las referencias que van a estar más adelante. Algo que me parece a mí muy importante y que nosotros podemos llegar a utilizar para este proceso y que a mí pues en lo personal me ha servido con los niños, más que todo con los bebés cuando llegan con este proceso de dificultades en la alimentación, con el inicio de la alimentación complementaria, es utilizar la estandarización, ¿sí? Pues que tiene la ITSE para las consistencias. La ITSE es la International Dysphagia Diet Standardization Initiative, ¿sí? Perdón por el ruido. Entonces, es una iniciativa de poder como estandarizar internacionalmente las consistencias. Ustedes los ven allí. Empezamos por las bebidas, que son estos drinks. Igual, si se busca en español también está. Y ya foods, que son pues ya los alimentos un poco más sólidos. Entonces, está el líquido que es levemente pegajoso, es como la traducción, pero no, es el que es como levemente delgado, moderadamente delgado, ¿sí? Entonces van como lo que nosotros conocemos como tipo miel,
tipo pudín, ¿sí? Tipo néctar. Entonces, a jugar con este tipo de avances en lo que son las consistencias y de esta forma también podemos llegar a introducir los alimentos en los niños a medida que ellos van aceptando, vamos cambiando un poco más la consistencia, ¿vale? Aquí tienen las referencias, como les dije, de los documentos utilizados para el ejercicio o la capacitación. Espero que esta información pues les haya realmente servido. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que nos encontremos nuevamente el otro semestre para brindarles información acerca de otros temas interesantes para nuestro quehacer fonoaudiológico. Muchísimas gracias.